La hora de brillar llegó a la Casa Museo de Ernesto Sábato. Acompáñanos en este recorrido. Estamos en el Museo de Sábato con Luciana, que nos va a contar un poquito sobre la historia. Bueno, la Casa Museo Ernesto Sábato se inauguró el 20 de septiembre del 2014, año de conmemoración de la entrega del informe Nunca Más, que fue en 1984. Ese informe lo hizo Ernesto Sábato junto con la comisión, la CONADEP. Empezó el 20 de diciembre de 1983. Se reunió la CONADEP, eran varios integrantes. Estos integrantes lo eligieron presidente Ernesto Sábato, y Ernesto Sábato junto a estas personas recabaron un montón de testimonios y le entregaron este informe a Alfonsín el 20 de septiembre de 1984, a un año y meses de la democracia, de la vuelta de la democracia después del gobierno de facto del 76. Digamos que Alfonsín asumió el 10 de diciembre de 1983. Por ese motivo, ese día elegimos para la inauguración de esta casa museo que en realidad fue un deseo de Ernesto Sábato antes de morir. Él pidió que la casa sea museo, que se pueda mostrar a toda la gente, donde él escribió todas sus novelas y sus ensayos. Sus novelas son El túnel, Sobre héroes y tumbas, y Abadón, el exterminador. El túnel lo publicó en 1948, Sobre héroes y tumbas en 1962, y 13 años después, en 1974, Abadón. Así que acá escribió toda su obra, y acá es donde tiene todos sus libros. Hay más o menos en todo el museo 6.500 libros. En la parte del estudio, el estudio que nosotros le decimos el estudio de Pile, que es la mujer de Ernesto Sábato, Matilde Kumisky Richard, que se casó con él. Perdón, ¿cómo es el nombre? Matilde Kumisky Richard. Y se casó con él cuando era muy jovencita ella, y lo acompañó en todo su trayecto como escritor. No solo lo acompañó, sino que lo iba corrigiendo, editando todo lo que él iba escribiendo. También hacía que él publique todos los libros. Y en ese estudio hay 3.500 libros. Están divididos por secciones, que Ernesto Sábato los acomodó de esa forma, y hay varias secciones. Hay parte de cultura en general, que tiene matemática, física, sociedad, antropología, historia de los pueblos. Después hay una parte que son libros de él traducidos a otros idiomas. Después hay otra parte donde están los clásicos, y de los clásicos los que más le gustan a Ernesto, que son los rusos, Dostoyevsky, Chekhov. Y después hay una parte donde está el escritorio, pero es el escritorio de Matilde, donde ella escribía también y corregía los libros de Ernesto. Le iba corrigiendo los textos que Ernesto iba escribiendo. Y en esa parte hay libros de poesía y libros en francés, porque a mi abuela le gustaba mucho hablar francés, leer el francés, así que era toda una sección. Después, enfrente a eso está el jardín. Hay dos jardines en la casa. El jardín de adelante es el jardín de Ernesto. El jardín del medio, donde está la estatua de Ceres, la diosa de la agricultura, que la vemos acá al fondo. Ahí este es el jardín de Matilde. Cada uno tenía su jardín. No se metía en el jardín del otro. No lo podía tocar, o sea, lo podía ver, estar, pero no podía, tocarlo ni intervenir en el jardín. Y Ernesto tenía su estudio acá atrás. Así que cada uno tenía su lugar para escribir. Y esta es la casa donde Ernesto pasó toda su vida. A partir de 1945 él llegó acá y se instaló acá, y a partir de ahí empezó a escribir. Él antes de eso fue científico, fue físico-matemático.
él eligió esa carrera y en 1938 trabajó en el laboratorio de Madame Curie en París, en Francia. Y cuando él decide abandonar la ciencia y empezar a escribir, elige este lugar para venir a vivir acá en Santos Lugares. La casa también tiene un patio y después hay otra parte que se inaugura posterior a lo que es la casa original, que eso lo hace Ernesto, lo construye más o menos para la misma época de la CONADEP, que es eso que les conté al principio. Y esa parte es el estudio de pintura. Él cuando publica toda su obra, deja de escribir y empieza a pintar. Pinta alrededor de 60 cuadros durante, él siempre decía, los últimos años de mi vida. Él fue a partir de los 60 más o menos y vivió casi hasta los 100. ¿En qué año fue esto que comenzó a pintar? 1960. Y ahí a partir de eso, 1960, por ahí un poco 1965, no, perdón, 65 no, 1975, porque fue después de que publica Abaddon. Ven, acá está en su escritorio. Esto es en los años 74 más o menos, que es cuando él se muda para esta parte de la casa. En realidad él escribía mirando el otro jardín, el jardín de adelante. Y como enfrente está el Club Defensores de Santos Lugares, y hacen ruido, él le mandaba cartas al club pidiendo silencio. Y en un momento se libera este espacio y ahí él decide mudarse para este lado de la casa. Que eso fue un poquito antes de que él publique Abaddon. O sea que él termina de escribir Abaddon en esta parte de la casa, pero toda su obra la pintó la escribió mirando el jardín de adelante. Y después, bueno, cuando él termina de publicar Abaddon, empieza a pintar. Y ahí es cuando se construye el atelier, que es ahí enfrente. En esta época todavía no estaba construido el atelier. Bueno, y acá es donde pinta más o menos 60 cuadros, y todos sus cuadros hay como una serie de escritores donde pinta a Sartre, a Dostoyevsky, a Nietzsche, a Kafka, se pinta a él, a Virginia Woolf, y después hace una serie que los que decís que son siniestros, que son como del informe sobre ciegos, que es un capítulo de Sobre Héroes y Tumbas, que está dentro de Sobre Héroes y Tumbas, que se llama el informe sobre ciegos, que él hace un relato completamente surrealista. Entonces él cuando pinta, él también lo hace de una forma surrealista, con máscaras y tinieblas y colores rojos y negros. Y bueno, y es lo mismo que él, al relatar el informe sobre ciegos, uno siente como ese surrealismo. Cuando uno ve las pinturas de él, siente también que está viendo algo totalmente surrealista. O sea, refleja lo que escribió en el informe en sus cuadros. Hasta acá llegó la hora de brillar en la Casa Museo de Ernesto Sábato. Nos vemos la próxima.